Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a la introducción del curso Primera de Tesalonicenses, elegidos para su gloria. Vamos a iniciar en este momento con una oración. Vamos a pedirle a Dani Betancourt que él haga la oración para que iniciemos. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias porque en este día eh, se va a iniciar la clase en, en este instituto MINS, dirigido por el pastor Isaac. Te pido que bendiga al pastor de una manera muy especial y lo siga utilizando como lo has hecho, Señor, en hacer discípulos y preparar y capacitar a los hermanos para la obra de Dios. Bendice a los participantes y ayúdanos a pasar un tiempo agradable, Señor, dirigido por tu Santo y bendito Espíritu. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el curso de Primera de Tesalonicenses, este, es uno de los primeros. Es uno de los primeros escritos de los estudiantes del seminario MINS en Venezuela. Y ese lo escribí en el año 2013. Bueno, ya hace como unos 12 años. Y fue parte de mi programa de maestría, porque el seminario tiene un programa que se llama el Proyecto 66 y es escribir que los estudiantes de maestría escriban su tesis para graduar de maestría es escribir un comentario de uno de los libros de la Biblia. Entonces yo elegí Primera de Tesalonicenses para escribir este comentario. Primera de Tesalonicenses es bueno, yo voy a colocar las diapositivas para explicarles lo que vamos a hacer. Toma, Sammy, los audífonos, Ok, vamos a los colocar audífonos. diapositiva. Ah, Primera de Tesalonicenses. Ok. Este, los cursos de Biblia, bueno, el seminario tiene cursos de Biblia, de teología, de historia y misiones, Toma, ministerio y humanidades. Y este es un curso de Biblia, ¿ok? Entonces, uno de los cursos principales de Biblia es el curso de hermenéutica, donde se estudian los principios de interpretación de la Biblia. Y los cursos de tanto de los libros como del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento nos ayudan a aplicar esos principios de interpretación. Entonces nos ayudan en esa parte de la hermenéutica para el estudio bíblico y también como nos ayudan para que en el futuro, entonces nosotros cuando tengamos que hacer nuestra tesis, tenemos muchas referencias porque tenemos muchos libros escritos por los maestros de MINS. El seminario MIN comenzó en el año 2000 y cuando un seminario inicia, eh, en la mayoría de los casos inicia con cursos de autores o profesores que no son del seminario. Este, pero el progreso del seminario se ha visto en que
ahora por lo menos hay más de 500 libros escritos o 500 tesis, 500 libros escritos en español, solamente en español, sin contar los de inglés, pero hay 500 libros escritos o 500 cursos, porque los libros que se escriben, la mayoría de ellos llegan a ser cursos del seminario. Entonces, la mayoría de los seminarios ahora, de los seminarios MINS en todo el mundo, ahora están enseñando los cursos de los estudiantes que graduaron en MINS. Y este es uno de los casos de Primera de Tesalonicenses. Nosotros sabemos que Primera de Tesalonicenses es una de las cartas generales del del Nuevo Testamento. Y yo elegí escribir sobre Primera de Tesalonicense porque primero es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Algunos autores dicen que es el primer libro del Nuevo Testamento, antes de los Evangelios. Y la otra opinión es que el segundo libro, el primer libro del Nuevo Testamento es Gálatas y el segundo es Primera de Tesalonicenses. Entonces, es uno de los primeros libros escritos, sea el primero o el segundo, es uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento. Segundo, porque muestra, es un libro que es parte del segundo viaje misionero de Pablo, cuando se fundó la iglesia. Y entonces, en realidad, ahí nosotros podemos ver mucho acerca del ministerio del apóstol Pablo en diversas áreas. Para estudiar Primera de Tesalonicense, uno debe, la mejor manera o para tener el mayor provecho, no solamente para estudiar Tesalonicense, sino para estudiar cualquier libro de la Biblia, es que uno debe hacerlo desde distintas perspectivas. Ah, por ejemplo, yo me imagino así como cuando yo tengo la Biblia y tengo Primera de Tesalonicense, ese va a ser mi libro que voy a leer y escribir, estudiar. Entonces pero yo en mi mesa tengo la Biblia y tengo varios lentes. Entonces, yo voy a escoger uno de esos lentes. El lente va a representar la perspectiva. Entonces yo voy a escoger los lentes teológicos. Me voy a poner los lentes teológicos y voy a estudiar Primera de Tesalonicense desde una perspectiva teológica, desde la clave teológica. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo los lentes teológicos, yo voy a ver cuáles son las teologías que predominan en el libro. Y una de las teologías que predomina en el libro realmente es la escatología, porque cada capítulo de Tesalonicense termina, el último versículo termina hablando acerca de la segunda venida de Cristo, de todos los capítulos. Entonces, la mayoría de comentarios que usted encuentra de Primera de Tesalonicense están enfocados en la segunda venida de Cristo o en la escatología, en los eventos del porvenir. Entonces, la teología que sobresale en Primera de Tesalonicense es la escatología. Pero hay otras teologías que se destacan allí, que están quizás, vamos a decir, en un segundo rango. Entonces, estudiando Tesalonicense desde la perspectiva teológica, yo encontré una teología ahí que no es el punto principal, pero es la doctrina de la elección. Es la doctrina de la elección. Entonces, este, entonces,
Pero vamos a ver, ahí está la perspectiva teológica. Si nosotros vamos a estudiar lo de la perspectiva teológica desde la escatología, entonces nosotros vamos a ver uno que habla acerca de la esperanza cristiana. Habla acerca de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Como les dije, el último versículo de cada capítulo habla acerca de eso. Habla acerca de la esperanza de la resurrección y habla acerca de la esperanza de la vida eterna, lo que yo he llamado la triple esperanza, que es la esperanza cristiana. Entonces, si vamos a estudiarlo desde la perspectiva teológica, si lo vamos a hacer desde la escatología, vamos a mirar la triple esperanza, la segunda venida, la resurrección y la vida eterna. Pero entonces tenemos otra perspectiva teológica, que es la doctrina de la elección, ¿verdad? Ah, me gustaría que usted buscara ahí en Primera de Tesalonicenses el capítulo número 1, el versículo número 4. Primera de Tesalonicenses 1:4. ¿Alguien puede leerlo? Amén. Dice, un momento ya. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ok. Fíjese, está hablando el apóstol Pablo y le está diciendo a los hermanos, conocemos, amado de Dios, o estamos convencidos de que Dios los ha elegido, de vuestra elección, de que ustedes son elegidos de Dios. Ahora, nosotros sabemos que Pablo no era un hombre de hablar palabras lisonjeras o aduladoras, ni tampoco era un demagogo, ni tampoco era alguien que halagaba a la gente simplemente por ganarse el aprecio de ellos. Pablo era un hombre que cuando él hacía una afirmación, y especialmente una afirmación de esta naturaleza, que dice, estamos convencidos que ustedes son elegidos de Dios, era porque tenía argumentos bien sólidos para eso. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué vio Pablo en los hermanos para decirle con tanta seguridad, ustedes son elegidos de Dios? Para reconocer que ellos eran elegidos de Dios. Entonces, eso está en el versículo número 3. ¿Quién lee el versículo 3? Acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que Pablo vio fue no solamente la fe, sino ahí dice la obra de la fe. No el amor, sino el trabajo de su amor. No la esperanza, sino la constancia en la esperanza. Es decir, fíjese que en la mayoría de los casos uno presenta la causa y el efecto, y luego el efecto. Bueno, Pablo está presentando primero el efecto y después la causa. Entonces le está diciendo, no cualquier fe, la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en su esperanza. Entonces, esas tres cosas, como algunos autores la llaman, las tres virtudes teologales. Esas tres virtudes son tres virtudes que se presentan como evidencia de la elección o de que una persona es elegida de Dios. Y nosotros sabemos que no es solamente allí. En Segunda de Tesalonicenses también lo menciona. Y si vemos Corintios, Pablo dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.
y el mayor de ellos es el amor. Entonces, cuando nosotros miramos los 5 capítulos de Tesalonicense, entonces yo hice este ejercicio. Yo busqué en esos 5 capítulos si aparecía fe, cuántas veces aparecía fe, amor y esperanza. Me encontré que en el versículo 3 habla de la obra de vuestra fe, del capítulo 1, que en el versículo 5 habla en plena certidumbre y tiene que ver con la fe. Que el versículo 6 dice, recibieron la palabra, tiene que ver con la fe. El versículo 8 dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahí está la fe. Y en el versículo 9 dice, se convirtieron al Señor. Entonces, todo eso habla acerca de la fe. En el versículo 3 todo es el primer capítulo. El versículo 3 habla del trabajo de vuestro amor. El versículo 5 dice, como sabéis cómo fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Menciona también el amor. En el versículo 8 divulgaron la palabra de Dios como prueba también del amor de Dios. Y el versículo 9 dice servir al Dios vivo y verdadero como una prueba también del amor. En esperanza, en el versículo 3 habla de la constancia en la esperanza. Y en el versículo 10 habla de esa esperanza como esperar de los cielos a su Hijo, quien resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Entonces, si usted ve el capítulo 2, entonces también está fe, amor y esperanza. Si usted ve el capítulo 3, también está fe, amor y esperanza. Si usted ve el capítulo 4, también está fe, amor y esperanza. Si usted ve el capítulo 5, también está fe, amor y esperanza. Entonces yo tomé esa doctrina que no es la principal y la elevé al nivel principal para presentar este libro desde esa perspectiva teológica, pero con la doctrina de la elección y presentando como las evidencias de la elección la fe, el amor y la esperanza. Entonces, ese es estudiar el libro desde una perspectiva teológica. Pues vamos a ver la doctrina de la elección, no tanto, entonces por eso el libro se llama Elegidos para su gloria. No quise colocar elegidos por su gloria porque ese tema trae mucha controversia, porque la gente está pensando en por qué Dios nos eligió y nosotros estamos conscientes y afirmamos, como Pablo lo afirma, que Dios nos eligió por el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? Y no por nuestras obras, no por algo de nosotros, sino por amor de su nombre o por amor de sí mismo. Entonces, para no tener ese tipo de pelea y discusiones, entonces pensé que más provechoso es estudiar este libro no pensando en por qué Dios nos eligió, sino para qué Dios nos eligió. Y por eso el título de Elegido para su gloria. Ahora, ahí hay la parte introductoria acerca del estudio de la epístola. La ciudad, hablar acerca de la ciudad de Tesalónica, eso, ustedes van a profundizar en esos temas, pero es interesante saber que esa ciudad es una de las ciudades que se mencionan en la Biblia que existe hasta el día de hoy. Y una ciudad de Europa se llama Salónica. No sé por qué le quitaron el T, pero se llama Salónica. Y es interesante saber que Tesalónica era, por ejemplo, era parte de la provincia de Macedonia, de la provincia de Macedonia. Entonces, Macedonia, la provincia de Macedonia, que estaban allí, Tesalónica, Filipos eh, y Berea, pero había otra provincia que se llamaba Acaya.
Y entonces las ciudades principales de Acaya eran Corinto y Atenas. Entonces, esas dos provincias, que era la provincia de Macedonia, con Filipos, Tesalónica, Berea, y la provincia de Acaya, con Corinto y Atenas. Entonces, esas dos provincias representaban la Grecia de aquel tiempo, el país de Grecia de aquel tiempo. Entonces, y nosotros sabemos que Pablo, por ejemplo, él en su segundo viaje misionero, él quería ir a Asia y confirmar las iglesias que había establecido, establecer nuevas iglesias, pero él dice que el Espíritu no se lo permitió y tuvo aquella famosa visión donde un varón macedonio le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él, entendiendo, creyendo que Dios lo estaba llamando a ir a Macedonia, en vez de Asia ir a Europa, entonces él se embarcó para Europa y allí llegó a Filipos, donde fundó la primera iglesia allá en Filipos. De Filipos entonces fue, tuvo que salir después de ser encarcelado, ser libertado. Y de ahí entonces él pasó por algunos lugares hasta que fue a Tesalónica. Y entonces allí en Tesalónica dice que él estuvo 3 semanas en la sinagoga, porque esa era su costumbre de que él iba a un país y primero llegaba a la sinagoga, primero tenía la oportunidad de predicarle a los judíos, pero allí entonces, luego que le cierran las puertas en Tesalónica, entonces él continúa entonces su trabajo ya con los gentiles y así se fundó la iglesia de Tesalónica. Cuando hay diferencia entre el primer viaje misionero y el segundo en el equipo misionero, porque en el primer viaje misionero era Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Pero en el segundo viaje misionero, después de las diferencias de Pablo y Bernabé, entonces Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo entonces tomó a Silas. Y luego se unió en Listra Timoteo, luego se unió Lucas al grupo y en su segundo viaje misionero, por lo menos cuando llegaron a Filipos, el equipo misionero era de 4, era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Cuando Pablo salió de Filipos, Lucas se quedó en Filipos y entonces, en Tesalónica, Pablo y Silas fueron a Tesalónica. Entonces, allí Pablo, cuando Pablo fue a Tesalónica, Pablo también no duró mucho tiempo en Tesalónica. Algunos dicen que duró 3 semanas, usando textualmente o literalmente lo que dice que Pablo duró 3 semanas hablando en la sinagoga. Pero no es tan probable que haya sido 3 semanas solamente. Son las 3 semanas que habla, son las 3 semanas que Pablo predicó a los judíos. Pero una vez cerrada la puerta de los judíos, él predicó a los gentiles y se formó una buena iglesia. Entonces, es probable que Pablo duró entre 3 o 4 meses en Tesalónica, porque mientras estaba en Tesalónica, él recibió en 2 ocasiones donativos de la iglesia de Filipos. Entonces, es difícil que haya sido solamente en 3 semanas. Ahora, Pablo salió de Tesalónica y él salió a Berea. En Berea, entonces él estuvo allí. Estando en Berea, él quizás tuvo la intención de regresar a Tesalónica. Pero los mismos que alborotaron a la gente en Tesalónica en contra de él, entonces fueron y alborotaron la gente de Berea también. Entonces él no pudo regresar a Tesalónica, más bien tuvo que salir de Berea. Y de Berea fue a Atenas. Cuando estaba en Atenas, hizo el segundo intento de regresar a Tesalónica, pero tampoco pudo hacerlo. Entonces él, estando en Atenas, él prefirió quedarse solo en Atenas, pero por su preocupación que él tenía de la iglesia de Tesalónica,
Entonces él envió a Timoteo para que Timoteo fuera a Tesalónica y él se quedó solo en Atenas. Timoteo fue a Tesalónica para ver el estado de los hermanos, para confirmar a los hermanos en la fe. Después de Atenas, Pablo fue a Corinto. Y entonces, mientras estaba en Corinto, Timoteo regresó de Tesalónica, se encontró con él en Corinto, le habló acerca de las buenas noticias de la iglesia, cómo la iglesia había permanecido fiel, firme, estaban animados. Y entonces en Corinto, Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica. Entonces escribe a Tesalonicense desde Corintio, desde su estadía en Corinto, y lo hace con el propósito de reafirmar la fe, el amor y la esperanza en los hermanos. Le hace con el propósito de enseñarle cómo la vida que agrada a Dios, cómo debe vivir el creyente, para aclararle asuntos acerca de la segunda venida de Cristo, de la esperanza, reafirmar la esperanza cristiana y muchas otras cosas que él se propuso al escribirlo. Entonces, estando en Corinto, a leer escribir desde Corinto, podemos ver una fecha, una fecha temprana, una fecha aproximada de el año 50 después de Cristo, del año 50. Por eso se considera uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Entonces se escribió más o menos en el año 50 desde Corinto. El autor es Pablo, y es muy importante estudiar esta epístola porque am, lo podemos hacer desde diferentes perspectivas. Ahora, vamos a hacer algo. Yo le voy a retomar lo que le estaba diciendo al principio. Nosotros nos pusimos, tenemos la Biblia en nuestra mesa. Vamos a estudiar la carta de Primera de Tesalonicenses. Nos pusimos los lentes teológicos. Vimos que la teología principal es la escatología, pero tomamos la doctrina de la elección como la teología principal que vamos a estudiar, o desde esa teología vamos a estudiar toda la epístola. Por eso usted puede ver que los temas de las lecciones, todos tienen que ver con la elección. Por ejemplo, está la lección 1 es introducción al estudio de la epístola, pero la lección 2 entonces es elegido por gracia. La lección 3 entonces es las evidencias de la elección. La lección 4 es elegidos para servir. La lección 5 es elegidos para perseverar. La lección 6 es elegidos para agradar a Dios. La lección 7 es elegidos para la eternidad. Y la lección 8 es elegidos para testimonio. Esas son las 8 lecciones que vamos a desarrollar en el curso de Primera de Tesalonicenses. Ahora, nos quitamos los lentes teológicos y nos vamos a poner los lentes misioneros. Y vamos a estudiar Tesalonicense desde una perspectiva misionera. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que cumplió la gran comisión de la manera como es presentada en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos, la gran comisión dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, la iglesia de Tesalónica cumplió eso. ¿Por qué? En el capítulo 1, el apóstol Pablo le dice, ustedes recibieron la palabra y ustedes han sido ejemplo porque a través de ustedes la palabra ha sido divulgada no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces, eso quiere decir que ellos dieron testimonio, divulgaron el evangelio en su ciudad, que es Tesalónica. Lo hicieron en su provincia, que es Macedonia. Entonces, su ciudad Tesalónica representa su Jerusalén. Macedonia, que es la provincia, representa Judea. Acaya, porque ahí dice, ustedes han divulgado la palabra no solo en Macedonia, sino también en Acaya. Acaya es la otra provincia que junto con la provincia de Macedonia formaban Grecia, y ya sabemos que Acaya las ciudades principales eran Corinto y Atenas. Entonces, la Acaya representa Samaria, su Samaria. Y hasta lo último de la tierra, ahí dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces, eso quiere decir que ellos cumplieron la gran comisión, estaban cumpliendo la gran comisión, predicando el evangelio en su ciudad, en su estado, en su país y en todo lugar. Entonces, nos ponemos los lentes misioneros y miramos que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia misionera. Y es una iglesia misionera distinta, por ejemplo, a la iglesia de Antioquía. Porque la iglesia de Antioquía, se nos presenta el grupo de líderes que el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. Y entonces ellos los dedicaron, los consagraron al Señor, los enviaron y los asistieron también. Pero en el caso de Tesalónica no se menciona eso. Se menciona la iglesia de misioneros voluntarios, porque cada creyente entonces era un voluntario, era un misionero que divulgó su fe, sea en Tesalónica, en Macedonia, en Acaya o en todo lugar. Tanto que Pablo dijo, en muchos lugares llegamos y no tuvimos necesidad de hablar nada, porque la gente daba testimonio cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, podemos estudiar Tesalonicense desde una perspectiva misionera. Ahora nos quitamos los lentes misioneros, ¿ok? Ya usamos dos lentes. Entonces ahora nos vamos a colocar los lentes pastorales y vamos a estudiar Tesalonicense desde una perspectiva pastoral, desde la clave pastoral. Entonces, si nosotros estudiamos el capítulo número 2 de Tesalonicense, nosotros podemos de ahí, partiendo desde el capítulo 2, hacer un manual del ministro. Porque Tesalonicense capítulo 2 nos habla acerca de las funciones del siervo de Dios. Nos habla de funciones como evangelizar, visitar, aconsejar o exhortar, consolar, instruir. Entonces nos habla de las funciones del pastor, del misionero o del líder o del ministro. Nos habla de las motivaciones correctas, las motivaciones incorrectas. No hicimos nada por vanagloria, por ganancias personales, nuestro consejo no fue por error, no fue con engaño, ¿verdad? Sino que fuimos probados por Dios. Se nos confió el evangelio y y Dios, que prueba nuestros corazones, entonces sabe cuál es nuestra motivación, que no tenemos motivaciones equivocadas, falsas o perversas, sino el amor, la obediencia, la comisión que el Señor nos ha dado, la fe y todo eso. Entonces, se nos habla acerca de las motivaciones del pastor, del misionero, del líder, del ministro. Se nos habla también de los métodos, del método.
Bueno, ahí dice, nuestra exhortación no fue por engaño, ¿verdad? No fue por adulación, sino así en verdad, con sinceridad, con transparencia. Entonces se nos habla acerca de los métodos del pastor, del ministro, de la manera como se hacen las cosas, los procedimientos. Pero también se nos habla de la conducta. Dice, ustedes saben cómo nos hemos comportado entre ustedes desde el día que llegamos. Entonces, nuestra conducta ha sido santa, justa e irreprensible. Entonces habla acerca de cómo debe ser la conducta del pastor, del misionero, del líder o del ministro. Y también habla de la recompensa. Por ejemplo, dice de que una de las recompensas, que nuestra palabra no sea recibida como palabra de hombre, sino palabra de Dios. El fruto de ver las almas convertidas, la gente convertida al Señor, ¿verdad? Entonces, el gozo de ver cómo las personas son transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es estudiar el libro de Tesalonicenses desde una perspectiva pastoral. Entonces, entonces aquí vemos a Pablo el pastor, a Pablo anteriormente, a Pablo el misionero y Pablo el teólogo. Entonces vemos a Pablo el teólogo, Pablo el misionero, Pablo el pastor. Y ya usamos tres lentes o tres perspectivas o tres claves para poder estudiar Tesalonicenses. Entonces tenemos otra perspectiva, la perspectiva discipular. Nos quitamos los lentes pastorales y nos ponemos los lentes del discipulado. Entonces estudiamos Tesalonicenses desde una perspectiva discipular. Y eso es muy interesante, porque Pablo realmente porque Tesalónica era una iglesia de nuevos creyentes, porque no tenía un año de establecida cuando Pablo le escribió la carta. Entonces los hermanos no tenían un año de creyente. Entonces Pablo está tratando con nuevos creyentes. Y es importante las riquezas, cómo nosotros podemos ver cómo era Pablo como discipulador, cuáles eran los principios. Podemos extraer de su experiencia en Tesalónica los principios que debe tener un discipulador. Bueno, eso lo hice yo. Yo estudié a profundidad a Tesalonicense desde una perspectiva discipular y por eso escribí el libro número 4 del proceso de discipulado que tenemos, que se llama Prepárese para discipular. Y ahí podemos ver principios, los principios del discipulador, el manual del discípulo, reconocer la obra de Dios en los creyentes, el capítulo 1. El capítulo 2, entregar la vida por los discípulos. El discipulado es una entrega de vida. eh, el, una entrega de vida como una madre, como un padre, como un hermano. El capítulo 2:17 al 3:13, otro principio, examinar los obstáculos y las luchas, las advertencias sobre los peligros del crecimiento del cristiano, como las tribulaciones, las aflicciones y las tentaciones. También modelar la vida cristiana, con el capítulo 4 que habla acerca de la vida que agrada a Dios. Desarrollar la convicción de la esperanza cristiana en el capítulo 4:13 al 5:11. Desarrollar la actitud cristiana en el capítulo 5 del 12 al 28, que la actitud cristiana es andar en amor, vivir por fe y ser firme en la esperanza y completar la obra o hacer una obra completa. Entonces, esos son principios del discipulador que uno puede ver en Tesalonicense estudiándolo desde una perspectiva discipular. Entonces, ahí usamos cuatro lentes, vemos cuatro perspectivas que nosotros podemos aprovechar para estudiar el libro de Tesalonicense. Y podíamos usar hasta una otra perspectiva. Podíamos usar la perspectiva, podíamos usar la perspectiva ética o la clave ética, porque Tesalonicense habla acerca de
la ética del trabajo. Tesalonicense habla acerca de la ética de las relaciones. Tesalonicense habla acerca de la ética del matrimonio. Entonces, podíamos usar un quinto lente o una quinta perspectiva acerca de la perspectiva ética. Entonces, así podríamos, o sea, es una manera de que nosotros podíamos aprovechar muy bien el estudio de primera de Tesalonicenses. Entonces, más o menos hasta allí. Ahora, hay que estudiar, cada lunes vamos a estudiar dos lecciones, como lo hemos hecho. Cada lunes vamos a estudiar dos lecciones y además de eso, entonces ya saben que tienen que responder los cuestionarios, que tienen que hacer ir estudiando otros libros, otros comentarios de Tesalonicenses para hacer el reporte de lectura. Y el trabajo final que va a ser hacer una exégesis o la hoja de exégesis que vieron en hermenéutica, sobre un texto de Tesalonicenses. Entonces, más o menos esa es la manera como vamos a desarrollar el curso. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Tiene que activar el micrófono, Dani. No, que le estaba diciendo que estoy impresionado por la cantidad de material y que se puede adquirir de esta pequeña epístola. Sí, es verdad. Entonces, y la idea es esa, que podamos estudiar, porque cada capítulo nos enseña. Porque si estudiamos el capítulo 1, vamos a ver la doctrina de la elección. Si estudiamos el capítulo 2, vamos a ver la responsabilidad del siervo de Dios, del pastor, del misionero, del líder. Si estudiamos el capítulo 3, vamos a introducirnos en lo que es la segunda venida, en la escatología. Si estudiamos el capítulo 4, vamos a ver lo que es la ética o la moral o realmente la vida cristiana, la vida que agrada a Dios. Y si estudiamos el capítulo 5, vamos a ver también esa parte del testimonio, esa parte de la vida de testimonio que tenemos que tener como cristianos. Entonces, usando estos cinco lentes o estas cinco perspectivas, entonces vamos a tener una mayor comprensión de la epístola. Y no solamente nos va a ayudar con esta, sino que todas esas perspectivas nosotros podemos usarlas para estudiar ya cualquier otro libro de la Biblia. En algunos se va a ver más marcada más que otro. eh, eh. Ruth, ¿tiene alguna pregunta? Carla Sí, se salió. sí, Hola, Carlos me escribió, me dijo que se le fue la luz. Se le fue la luz. Ok. Sí. Yo tenía una pregunta. Los comentarios que nosotros podemos leer de Primera de Tesalonicense, ¿los escogemos nosotros? Este, pueden escogerlo, pero pueden escogerlo y nosotros vamos a sugerirle también, o sea, nosotros podemos presentarle o darle o mostrarle tres o cuatro o cinco comentarios, y ustedes eligen el comentario que ustedes van a hacer cumpliendo las 300 páginas para la licenciatura. Si un comentario tiene 100 páginas, entonces tienen que leer otro comentario para poder completar las 300 páginas que se exigen a nivel de licenciatura.
Ah, perfecto, gracias. Y la otra pregunta era que cuando vamos a estudiar de la elección, estamos hablando de la elección de los creyentes en el sentido de la predestinación. Este, cuando hablamos acerca de la elección, sí estamos hablando acerca de eso. Porque cuando hablamos de la doctrina de la elección, la mayoría de la gente lo llama como predestinación. Nosotros, bueno, en este libro ni siquiera, ni siquiera uso esa palabra, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, este, que Dios nos eligió y algunos textos como en Efesios nos dice que nos eligió antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y el testimonio de Pablo, por ejemplo, es muy interesante, porque Pablo, por ejemplo, en el libro de Gálatas, Pablo dice en Gálatas capítulo 1, él dice, este, bueno, vamos a buscar ese texto en Gálatas capítulo 1. Eh, Gálatas 1, él dice que el Señor lo eligió. Déjame buscar aquí en la Biblia. Entonces, él habla acerca que el Señor lo eligió y cuando él habla acerca de por qué el Señor lo eligió, entonces él habla del amor, habla del amor de Dios, ¿verdad? Y no habla acerca de ninguna, por ejemplo, de ningún mérito, de él. Entonces, eso es muy interesante. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1, creo que el versículo 8. Gálatas 1, ese versículo nos habla acerca de eso. Pueden buscarlo. Sí, lo leo. Sí. Dice en la Reina Valera, mas si aún nosotros o un ángel del No, cielo. no, ese no es. Ajá, este es el 1:8. Déjame buscar donde dice a mí. Él dice, ya le digo cuál es el versículo. El versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ujú. Entonces, ahí él dice, ah, cuando Dios quiso o cuando agradó a Dios, entonces me apartó desde el vientre de mi madre. Y cuando dice desde el vientre de mi madre, por lo menos ahí no remonta, ahí no está hablando tanto antes de la fundación del mundo, pero ahí cuando dice desde el vientre de mi madre me apartó, ¿verdad? Ahí nosotros, ¿qué méritos tenía Pablo para ser elegido por Dios desde el vientre de la madre? Del vientre de la madre era una persona de fe, era una persona de amor, era una persona de esperanza. No, ¿cuáles méritos tenía en ese sentido? Y luego él dice, me llamó por su gracia. Y si leemos los versículos anteriores, por ejemplo, el versículo 13
Dice, porque ya había oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Entonces, él hablando acerca de la elección, este, él no dijo que Dios lo eligió allá en el camino a Damasco, ¿verdad? Él no dijo que Dios lo eligió allí. Él dijo que Dios lo eligió o que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, ¿verdad? Antes de nacer, ¿verdad? Y una parte de su vida, él fue un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Cristo y todo eso, pero él fue elegido por Dios. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, con ese testimonio del apóstol Pablo, nosotros estamos conscientes que Dios nos eligió y nos eligió porque Él quiso, como hay frases que Pablo usa, como decir, por el puro afecto de su voluntad, por su amor, ¿verdad? Por su gracia y no por ningún mérito, nuestro en ese particular. Entonces, ahí hablamos de la doctrina de la elección. Tenemos algunos problemas con la predestinación porque algunos creen que unos son predestinados para ser salvos, que otros son predestinados para ser condenados y entonces la gente se agarra en relación a todo ese tipo de controversia o de posición o todo ese tipo de posiciones contrarias, como que Dios eligió para mal o para condenación y Dios eligió para salvación. Más bien aquí nosotros nos enfocamos, por eso nos enfocamos más en elegidos para su gloria. Y realmente los títulos serían elegidos por su gracia o elegidos para su gloria. O sea, si pensamos en la elección, uno de los temas realmente del curso es una de las lecciones elegido por su gracia. Y ahí podemos profundizar sobre eso. Ok, entonces, ah, en el curso tenemos a Carla que se tuvo que retirar por el internet. Está Ruth y está Danis, ¿verdad? Ah, son los tres que por lo menos estuvieron desde el principio. Algunos otros posiblemente se van a sumar, pero vamos a, a estar nosotros. Bueno, está Marjorie Bellorín y entonces,